cuando hablamos de reforma, también tenemos que hablar del trabajo misionero que vino desde la Iglesia protestante. Y para hablar de este tema tenemos a un invitado, gracias porque puede estar con nosotros, me refiero a Alfred Cooper. Él escribió precisamente un artículo sobre esto en el libro de los 500 años y queremos, Alfred, que tú nos puedas contar cómo fue todo esto que ocurrió y que tú, bueno, pudiste graficar en el artículo. El artículo se llama La gran omisión, ¿no? Y a algunos les va a llamar la atención. La gran omisión de la reforma, misión. Y lo digo porque efectivamente hay quienes dicen que los reformadores nunca enfatizaron la gran comisión de Jesús, ¿no? De ir a todo el mundo a predicar. Y efectivamente hay muy poco allí. Y esto por dos razones. Una, porque, como bien decía recién, su principal carga, como uno ve de sus escritos de Lutero de Calvino, era recuperar el evangelio bíblico. Y segundo, porque al haber hecho eso, se dieron cuenta que su primera misión era evangelizar una Europa católica que consideraban ya estaba paganizada. Y efectivamente se dedicaron, esa fue su misión. Bueno, tú lo haces como pregunta, no es como afirmación. Claro, ¿por qué lo digo? Porque algunos realmente lo afirman y yo estoy en desacuerdo por estas dos razones, que es lo que guió la reforma, pero es más, estoy un poquito en desacuerdo en el sentido de que sí hubo algo de misión, los hugonotes en ese tiempo, y lo que pasa y lo más importante es que de ahí parte, al recuperar el evangelio, la motivación de la iglesia. Y por eso no nos sorprende que en el siglo que viene, el siglo XVII, siglo especialmente XVIII y finalmente el siglo de las misiones, se inspiran en la reforma quienes van a ser los misioneros. En el siglo XIX, cuando William Carey y otros empiezan con estas misiones formadas, acá Alan Gardner viene a nuestro continente. Pero retrocedamos un poquito. Estamos hablando de 1517, Lutero, posteriormente Calvino, Zwingli, los reformadores iniciales. Hay obviamente una gran tarea que ellos tienen. Es difícil que puedan pensar además en la extensión, considerando que después vino la contrarreforma, ¿cierto? La guerra de los 30 años, la cantidad de muertos, en fin, hubo mucho que ocupó tiempo como para poder pensar en una proyección, ¿no? Sin embargo, si tú lo piensas, paradójicamente, los católicos de ese periodo hicieron exactamente eso. Y por eso nuestras tierras fueron evangelizadas por los grandes misioneros que vinieron a estos lugares. Ahora, entre ellos hay grandes héroes en el siglo XV, incluso un fray Bartolomé de las Casas, quien, no sé, basándose dominicano en las escrituras, que hacían mucho ellos, hace una enorme protesta contra la esclavitud al rey. Hay notables momentos así. Por lo tanto, es extraño que los mismos reformadores en esa época no enviaran misioneros a estas tierras. Pero como digo, porque creían que su primordial misión era recuperar el evangelio y, claro, corregir lo que consideraban una iglesia apóstata ya. Pero a principios de 1700 aproximadamente, con Zinzendorf, los moravos, después con la influencia de ellos a Wesley, y la obra que comienza a ser hecha no solo en Inglaterra, sino que en las colonias, ¿cierto? Todavía no estaba independizado Estados Unidos, y ya comienza un mover más activo, más fuerte, ¿no? Sin la reforma, Daniel, esos moveres no se habrían visto. Y justamente la reforma inspira en el próximo siglo, bueno, los 100 años de los moravos, de oración, y de ahí Wesley, que se encuentra con ellos en el siglo XVIII, claro, se encuentra con lo que es el resultado de este avivamiento que surge ahí en Alemania y en todo ese sector de Europa, que inspira, y él nace de nuevo, como dice, su corazón fue extrañamente conmovido, aunque era un anglicano religioso de años, ¿no? Ahí nace de nuevo, es ungido del Espíritu Santo y parte la gran misión del wesleyana que llega hasta la Antilla Británica, llega hasta varias partes del mundo. Y claro que a su vez inspira el avivamiento en nuestro país. En 1909 puede verse el mover de wesleyano, pasa por Gales, y estos avivamientos que, claro, llevan la misión a la iglesia local, al hermano. Hay algo interesante que yo veo en estos fenómenos de avivamiento,
que, por ejemplo, Zinzendorf y los Bravos tienen 100 años de oración y en medio de la oración se dan ciertas cosas que se repiten. Por ejemplo, empiezan las misiones. Entonces, Claro. también vemos esto, en otros avivamientos vemos esta combinación oración, Sí. valoración de la palabra, ejercicio del ministerio y de los Oh, envíos qué misioneros, interesante. cómo se mezclan varias veces estos Daniel, me elementos. estás subrayando porque quiero ir a hacer una tesis justamente sobre esto, así que me estás encendiendo el corazón. Efectivamente, la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los elementos que enciendan a la iglesia, la renuevan vez tras vez. Estamos orando que este año el tremendo trabajo que estás haciendo tú, Daniel, coordinando en todo Chile, oración y marchas, ¿no? Que enciendan en Chile de nuevo el avivamiento sobre el avivamiento, como estoy hablando, un avivamiento sobre el avivamiento. Algunos preguntaron, ¿por qué en Chile no se ve lo que se ve en Colombia, Guatemala? Y es porque en Chile se vio antes. En estos países son avivamientos nuevos, gloriosos, maravillosos, pero son nuevos. Chile tuvimos el nuestro en 1909 y por eso quizás hemos resistido nuevos avivamientos, pero ya es hora y sea este año, Dios mediante, que despierta en todos nosotros un deseo de orar. De hecho, en nuestra iglesia anglicana hemos comenzado una cadena de oración de 365 días, día y Bueno, noche. este año tenemos visto la elaboración de un libro, ¿no? Que donde están todos estos temas que estamos en estos microprogramas tratando. Tenemos 50 días también de consagración, de oración a nivel de país. Y la marcha que ya es algo que viene establecido, que nosotros aquí estamos simplemente empujando a que vamos juntos a estas marchas, ya están organizadas por otros Sí. grupos. Pero sí me parece interesante una deuda que tal vez tenemos como iglesia, que es precisamente las misiones. Nos queda un minuto. En ese minuto, ¿qué tenemos que hacer? Porque nosotros hemos sido muy bendecidos por misioneros, pero estamos en deuda. Bueno, siempre digo, Dios bendice la iglesia que bendice la misión. Nuestra iglesia tiene 9 misioneros en estos momentos que estamos apoyando y muchos más entrenándose. Creo que debe ser un patrón nuevo en Chile, enviar misioneros al ultramar, ese tipo de misiones, porque Chile ha hecho muy bien la iglesia evangélica la misión de su propio país. Fue un estallido de misión que alcanzó a multitudes en Chile. Es ese que debemos mantener vivo, ese movimiento de misión en Chile, pero también misión a los lugares más apartados, donde todavía hay una buena cantidad de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús, en la India, en áreas musulmanes todavía, aunque Bueno, hay grandes avivamientos esperamos, también Alfred, ahí. que este año que estamos viendo el legado de la iglesia y que estamos tratando de ver el futuro también, parte de eso sea la extensión de las misiones. Te doy gracias por poder estar Cristo con sea nosotros. glorificado en todo esto, sí. Y gracias por tu tiempo. Y vamos a seguir en estos microprogramas tratando diferentes aspectos. No se desconecte. Síganos en redes, síganos ahí en nuestra página web 500reforma.cl.